Bien, tengan todos muy buenos días. Hoy les vamos a hablar un poco acerca del análisis de la novela La Perla por el autor John Steinbeck. Nuestro grupo lo conforma Adán Arrué, José Gil, Paola Rivera y mi persona Raquel Ortiz. Vamos a hablar un poco acerca del asunto de esta novela y dice que esencialmente está basada en una leyenda mexicana. Se narra la historia de la perla y cómo fue encontrada por un humilde pescador llamado Quino. Él y su esposa se dedicaban a la búsqueda de perlas para luego venderlas. Un día su hijo Coyotito ha sido víctima de la picadura de un alacrán. Bien, un tema que se torna muy importante dentro de la novela es la pobreza, como se da al día a día, ¿verdad? Esta familia representa una familia luchadora que con las ganas de salir adelante, trabajando arduamente. Como les mencionaba, se dedicaban a la búsqueda de perlas. En una mañana común, relata la novela de que su hijo Coyotito fue víctima de la picadura de un alacrán en su cuna. Entonces, como todo padre, querían darle asistencia médica y no podían debido a sus pocos recursos económicos. Entonces empiezan a buscar una perla en específico hasta encontrarla y así poderle dar asistencia médica a su hijo. El doctor, el médico de la novela, se relata que es arrogante, poco empático, y hasta que no le dieran su parte del dinero no podía atender al hijo de esta pareja. Entonces al final lo logran, pero en el transcurso de la novela relata de que la perla se vuelve un conflicto para esta familia y se empieza a desencadenar la avaricia, el egoísmo, la poca atención ya para la familia de parte de Kino. Entonces se vuelve todo un dilema, ¿verdad? Entonces, hasta llegar a perder la hija, la vida de Coyotito, perdón. Vamos a hablar un poco acerca de la identificación de la obra. El título, como les mencionaba, es La Perla. El género se dice que es una novela ficción, una novela corta. El país fue en Estados Unidos, publicada en 1947. Algunos elementos narratológicos son los indicios. ¿Y qué son los indicios? Se dice que son pistas para poder identificar la trama o el contenido de un texto. Bien, vamos a hablar un poco acerca de los indicios de esta novela. Uno de los indicios para el lector puede ser la pobreza, como les mencionaba, ya que al mencionarlo, la mente del lector se transporta a un ambiente lipidioso y pobre, con calamidades y más. Otro indicio puede ser la avaricia, ya que dando esta pista, la mente del lector se transporta a un desenlace de la novela egoísta de parte de algún personaje, en este caso de Quino, y con algunos bienes que desencadenan peleas o hasta muerte. Vamos a hablar también acerca de la catálisis. ¿Y qué son las catálisis? Se refiere a las acciones secundarias que tienen una funcionalidad atenuada, o sea, de relleno de las acciones principales. En pocas palabras, podemos decir que la catálisis son aquellas cosas innecesarias que se relatan en la obra, que sin estas igual se podría dar a entender como el rema o el punto al que se quiere llegar en la obra, ¿verdad? En este caso, algunos ejemplos de estos podría ser Apolonia. ¿Quién es Apolonia? Apolonia es un personaje secundario que se los voy a mencionar más adelante, y esta no desempeña ningún papel fundamental dentro de la obra. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que sin ella igual la historia se hubiera podido contar y desarrollar y no hubiera sido necesario, ¿verdad? Y claro está, Apolonia es un personaje secundario y como no aparecen muchos detalles de ella, no se puede identificar si es plana o redonda. Otro ejemplo es Juan Tomás, el hermano de Quino. Tampoco desarrolla un papel importante dentro de la trama de la novela, por lo tanto pasa a ser una catálisis dentro de esta. Bien, voy a hablarles un poco acerca de los personajes de la obra. Los personajes principales o protagonistas, en este caso es Quino, su esposa que es Juana, el hijo que es Coyotito y el médico. Los personajes secundarios, como se los mencionaba anteriormente, son Juan Tomás, el hermano de Quino, y la esposa Apolonia, cuñada de Quino.
El narrador dentro de la obra es un narrador en términos generales omnisciente porque narra en tercera persona y no participa dentro de esta. Bien, a continuación mi compañero José Gil va a hablarles un poco acerca de los recursos discursivos utilizados dentro de la novela. Buenos días, espero que todos se lo estén pasando bien. En esta ocasión yo voy a tratar sobre los recursos discursivos utilizados en esta obra. Podemos mencionar que en esta obra hace uso de un discurso basado en descripciones, basado en demostrar o describir la personalidad o la forma de actuar desde de los actores o de los personajes. Es conveniente para, para el lector que participe de la obra, que él vaya imaginando el lugar en donde se retoma la obra. En este caso, la obra describe un pueblo costero, una aldea costera, describe la humildad de las personas y cómo ellos viven su día a día, cómo las personas que son adineradas tienen una diferencia abismal en la forma de vivir, en la forma de vestir, la forma de pensar incluso. Hace mención de mucha exageración y de palabras rebuscadas en este punto. La narración en esta obra se da de manera en tercera persona y está en pasado, está en pretérito. Y podemos ver que la historia se cuenta por medio de un narrador que es omnisciente y que nunca participa en la obra, nunca está protagonizando nada el narrador. Es más, está contando, relatando la historia que alguna vez pasó, la historia de Kino y su trágica familia, todo lo que sufre. También en el aspecto de argumentaciones, la idea principal de la novela es de lo que trata, o sea que se basa en desenvolver con hechos o con actos que las personas hacen día a día, como el trabajo del protagonista, en este caso Kino, que es un pescador que se dedicaba a buscar perlas para venderlas, para así poder mejorar su estatus económico, debido a que la vida que llevaba no es buena. En el diálogo podemos ver que son breves, que son cortados, que casi no se escucha la voz de los personajes. Simplemente hablan nada más cuando son forzados, cuando exige el acto que ellos hablen. Podemos decir que no hay monólogos y que el lenguaje oral que se emplea para los personajes a veces es como una finalidad exclamativa para denotar el sufrimiento o las desgracias que puedan pasar para poder llegar y causar esa emoción en el lector. Bueno, esto podríamos mencionar en el recurso discursivo. También en el uso de la literariedad podemos mencionar el extrañamiento. Trata de la historia, o más bien es la realidad, es la perspectiva que el mundo te da. A veces alcanzamos un punto de extrañamiento porque esto se percibe
en lo habitual. A veces las cosas cotidianas nos obligan a olvidar la belleza o lo profundo de las cosas, como podemos observar en esta obra. El autor, el escritor, hace uso de esta técnica, hace uso de, esta, de este recurso para hacer referencia a las emociones que se pueden alcanzar mediante uno va leyendo cómo se describe lo cotidiano de una manera nueva, haciendo uso de, como les mencioné antes, de la exageración, de lo grotesco, de los contextos inhabituales, de lo absurdo. Incluso hasta las palabras inusuales pueden hacer uso de este recurso. El escritor hace uso de este recurso para mover nuestros corazones y mover nuestras emociones, para que sintamos lo que pasa en carne propia, por decirlo así. Y vamos a pasar a otro recurso que hace uso en esta novela, llamado la técnica deshabituación. La deshabituación va entrelazada con el extrañamiento, porque hace que lo que ocurre o lo normal lo veamos de otra manera, que alcancemos ese misterio por la vida, que alcancemos a darnos cuenta de algo diferente, de algo deshabitual, algo extraño, que te obliga a percibir las cosas de otra manera y pues te hace ver la picada del alacrán como algo que nunca antes habías visto, que algo tan simple se vuelve extraordinario, inclusive puede hasta hacer que tú te pongas triste al momento que te das cuenta que el alacrán cae sobre el niño y lo pica y luego ellos tienen que ir preocupadísimos a donde el doctor. Eso es algo que podemos vivir, pero al leerlo en esta obra lo vemos de otra manera diferente, lo vemos como nunca antes visto. Y pues esta es la parte que tocaba explicar de la obra y pues lo dejo con mi compañero Adán Arrué. Buenos días, yo les empezaré hablando acerca de la identificación y contextualización del autor. Bueno, John Steinbeck fue un escritor estadounidense quien realizó sus estudios en Salinas y posteriormente en la Universidad de Stanford. Tuvo diferentes facetas de empleo, sin embargo dejó los estudios y fue a Nueva York en 1925. Laboró en el New York American, retornando a Salinas en 1926. Gilvano, su primera novela, La Copa de Oro, en 1929, que narraba una historia ficticia histórica sobre la vida de Henry Morgan. No obstante, no tuvo el éxito esperado. Contrajo nupcias con Carol Henning en 1930, yéndose a vivir a Pacific Grove, donde tuvo la oportunidad de conocer a Edward Ricketts, quien fue un marino biólogo, entablando con él un gran lazo de amistad. Publicó The Pastures of Heaven en 1932, que era un cúmulo de relatos situados en Monterrey. También salió a la luz The Red Pony y To a Good Unknown. Lastimosamente perdió a su madre en 1934 y a su padre al año siguiente. Además escribió Tortilla Flats, recibiendo su primer reconocimiento literario, la Medalla de Oro. Continuaron los laudos al escribir De Ratones y Hombres y Indubious Battle, que vieron la luz en 1936.
Luego publica otras novelas donde se ve reflejada las clases medias en tiempos de la Gran Depresión. En la primera novela mencionada se narra la vida y sueños de los hombres del campo de California, que tuvo gran éxito, siendo premiado con el New York Drama Critics Award. Además fue galardonado por The Long Ballet 1937 y Their Blood is Strong 1938. Ambas obras son de teatro. También publicó Las uvas de la ira en 1939, que tenía como base artículos que escribió en San Francisco, recibiendo el premio Pulitzer en 1940, continuando con la polémica sobre sus obras. Además publicó Al este del Edén en 1952, la cual fue llevada a la pantalla grande por Elia Kazan, cuyo papel protagonizó el recordado James Dean, siendo consideradas sus novelas que se proyectaron en el cine como sus obras cumbre. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1962 y falleció en Nueva York. Algunas de sus obras literarias y fechas de publicación que hizo el autor tenemos La Copa de Oro en 1930, Las Praderas del Cielo 1932, A un Dios Desconocido 1933, El Pony Rojo en 1934, Tortilla Flat en 1935, En Dudosa Batalla 1936, De Ratones y Hombres 1937, Las Uvas de la Ira 1939, Al este del Edén en 1952, El Mar de Cortés y finalmente la obra reconocida La Perla en 1944. Bien, les hablaré un poco acerca de cómo se ubica la obra en relación con otras obras del autor. Bueno, cabe destacar que la acción se desarrolla a mediados del siglo XIX, en algún lugar probablemente de los Estados Unidos o México. La acción es lineal, ya que la sucesión de los hechos no cuenta con saltos temporales. No hay ni flashbacks, ni anticipaciones, ni desórdenes temporales. El tempo o ritmo narrativo es rápido, ya que al ser un cuento corto, la acción tiene que desarrollarse un poco más rápido que en una novela. Por ejemplo, la acción por capítulo no es muy larga, salvo que haya alguna descripción un poco más extensa que en otros capítulos. No hay elipsis ni digresiones, son tiempos rápidos. La sociedad de esta obra es una sociedad de los siglos XVIII-XIX, que se sitúe probablemente en Estados Unidos. Hay dos grupos sociales destacables, que son los ciudadanos y el pueblo de los indígenas. Ambos no se ven muy bien entre sí, pero sobre todo los de la ciudad ven peor a los del pueblo. Los ven como una raza inferior y pobre. Estos enfrentamientos son de temor, ya que son capaces de matarse entre ellos, solo por conseguir ese preciado tesoro al precio más bajo. Y al final lo único que consiguen es la muerte de un bebé que no sabía ni hablar y que era inocente, por la avaricia de unos humanos que se creían superiores a otros y podían tener lo que quisiesen, simplemente matando a otros. La acción se desarrolla en paisajes, tipos de casas, de comercios, etcétera. ¿Con qué escuelas o movimientos se vincula el autor? Bueno, tenemos una frase que dice del autor que dice: de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. La certera sentencia pertenece a la autoría del narrador y dramaturgo estadounidense John Steinbeck, 1902-1968, quien sumó notoriedad debido a sus novelas que le situaron en la cúspide de la llamada corriente naturalista o del realismo social americano. John Steinbeck se suele considerar realista o naturalista, pero utiliza también la parábola o la alegoría. Y hasta aquí mi participación. Gracias. Bien, para ir concluyendo, vamos a hablar un poco acerca de las conclusiones del estudio que pudimos encontrar con nuestros compañeros. La primera sería, Kino encontraba la perla, pero este no sabía que dicha perla lo llevaría a más conflictos y de esta manera solo lograría que su hijo Coyotito muriera. La segunda conclusión sería, en la vida debemos ser sinceros y también correctos, con todo de manera igualitaria, por la razón que todos somos y valemos por igual.
La pobreza que se observó en la novela no es símbolo para menospreciar a esa familia y no haberle dado la atención médica necesaria. La tercera sería, en la novela se vio la humilde situación de Quino y su familia pobre, que al encontrar el objeto de mucho valor, en este caso es la perla, estos podrían ser reconocidos y ser considerados importantes por la sociedad, cuando sabemos que la riqueza no depende de lo material. La cuarta es los principales medios de expresión que ocupó John Steinbeck fueron el cuento y la novela corta, dejando así una infinidad de cuentos y novelas que hoy en día podemos disfrutar desde la comodidad de nuestra casa. Y la última subyace, sin embargo, en sus obras mayores un sentido del humor, una comprensión del ser humano, reflejado en esos personajes irresponsables que, a pesar de sus borracheras, del juego, de sus pleitos, robos y prostitución, son fundamentalmente buenos. Hasta acá llegaría nuestra presentación. Muchas gracias por escucharnos.